Bien, como les había dicho, si me quieren preguntar algo, háganlo en voz alta porque no veo el chat. Bien, como les había dicho la clase última, hoy vamos a partir viendo ya el último tema del curso del semestre, que es serie de tiempo. Bien, entonces quiero partir preguntándoles si saben lo que es una serie de tiempo o se imaginan lo que es una serie de tiempo. Nociones de lo que hablamos cuando hablamos de series de tiempo. ¿Alguien sabe? Bueno, una serie de Ah, tiempo. ah, ¿Sí? ¿Sí? que son como datos que van, o sea, sí, son cosas como que van sucediendo a lo largo del tiempo, una cosa así. Como muchos datos medidos en el tiempo. ¿Ya? ¿Sí? ¿Alguien más? Em, Son ciclos que se van cumpliendo a lo largo de un tramo o un periodo, ¿Ya? como ¿Ciclo? por ¿Ya? ejemplo, no sé, en el caso de ventas de cierto producto respecto a la temporada, en una temporada, por ejemplo, no sé, para el Día del Padre o por ejemplo para invierno o verano, o nada que ver. Bueno, algunas nociones hay ahí. En general, hablamos de series de tiempo cuando nos estamos refiriendo a un conjunto de observaciones de una variable, al conjunto de observaciones de una variable que están ordenadas de forma longitudinal. Longitudinal, separadas a espacios de tiempo regulares. A eso nos referimos cuando hablamos de series de tiempo en economía. Bien, entonces realizamos una serie o un conjunto de observaciones de una cierta variable que está ordenada longitudinalmente en el tiempo, a espacios de tiempo regulares. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos tener datos observados por hora, diarios, semanales, mensuales, trimestrales, semestrales, anuales, en fin. Entonces tenemos una serie de tiempo cuando tenemos este conjunto de observaciones que están ordenadas de esa manera, longitudinalmente, ya sea en forma diaria, semanal, mensual, trimestral, en fin. Por ejemplo, ¿qué serie de tiempo se le ocurre? ¿Qué serie de tiempo se le ocurre? Serie de tiempo relacionadas con variables económicas, por ejemplo. ¿Cuáles variables económicas varían en el tiempo? El PIB con los meses o Ya, con los semestres. perfecto, el PIB. El PIB, generalmente tenemos series anuales del PIB. En Chile tenemos un índice mensual de actividad económica, que es la medición de cómo varía el PIB mes a mes. Entonces ahí tenemos una serie mensual. El IMASEC es una serie mensual, ¿verdad? ¿Qué otra serie de tiempo también tenemos? Por ejemplo, la variación del precio de acciones. También podemos tener series de tiempo para variaciones de precios, ¿verdad? Profe, Bueno, esto, ¿sí? perdón por interrumpirlo, pero no sé Interrúmpame. si este está cambiando la página, ¿No? porque le pasó lo mismo que o sea, estaba pasando lo mismo que la otra vez, que se quedó como pegado en la principal. ¿No? ¿No le he cambiado Ah, ya, todavía? ah, ya. Ahora lo voy a cambiar y dígame si ve el cambio. Sí, sí, se ve. Pensé que la había cambiado antes. Ya. Bueno, dentro de la teoría, eh,
el estudio de la serie de tiempo, hay dos enfoques principales en el tiempo. El enfoque clásico, que es un enfoque que llamamos determinístico para hacer el análisis de series de tiempo, y un enfoque moderno que se relaciona con el método de análisis de Box-Jenkins. ¿Ya? Entonces ahí tenemos dos enfoques, enfoque clásico o antiguo y el enfoque moderno de Box-Jenkins, que es la metodología de análisis de Box-Jenkins, que se refiere a la clasificación de las series de tiempo como ARIMA, SARIMA y muchas derivaciones de estos modelos ARIMA en general, ARIMA. Ya vamos a ver de qué se trata eso. Bueno, les voy a contar un poco antes de qué se trata el enfoque clásico. El enfoque clásico, para el análisis de series de tiempo, que es un enfoque determinístico, y es determinístico porque no incorpora dentro de este análisis el concepto de estocástico o aleatorio, ¿cierto? Nos dice que la serie de tiempo efectivamente es una sucesión de observaciones en el tiempo de los valores de una cierta variable, a espacios regulares de tiempo, en fin. Y que la serie de tiempo tienen distintas componentes. Una componente es la componente de tendencia, otra componente es la componente de ciclo, otra componente es la componente de estacionalidad, que no hay que confundir con el concepto de estacionariedad. Estacionalidad y estacionariedad son dos conceptos distintos en series de tiempo. Se parecen las palabras, pero son cosas muy distintas. ¿Ya? Entonces dijimos, en el enfoque clásico tenemos que las series de tiempo se componen de una cierta tendencia, se componen de un cierto ciclo, de estacionalidad, ya, ahí volví, ¿me escuchan? Sí, profe. Ya, me van a disculpar, pero ha estado muy inestable mi conexión, no sé si es mi conexión o es la plataforma, pero me bota muchas veces de la sesión, así que tengo que estar volviendo a entrar. ¿Ya? De ahí estoy compartiendo nuevamente. Entonces les estaba explicando que desde el punto de vista del enfoque clásico, ¿cierto? Entonces tenemos diferentes componentes para las series de tiempo. Tendencia, ciclo, estacionalidad
y una componente residual. Les voy a compartir esta parte antes para que hagamos esta introducción. Ya, ¿están viendo ahí? Dice componentes de una serie temporal. Ahora sí. Ahí sí, profe. Ya. Entonces, si se fijan en este grafiquito que tenemos acá, aquí al lado derecho, tenemos una serie de tiempo, no importa qué variable, ¿ya? Entonces, en el eje de las abscisas tenemos el tiempo, que puede ser en los días, las semanas, meses, años, ¿cierto? Y en el eje de las ordenadas o en el vertical tenemos el valor de la variable observada en cada uno de esos momentos del tiempo. Y tenemos la evolución de la variable. ¿Bien? Entonces, nosotros, por ejemplo, en este monito que hay aquí, podemos identificar que esta serie tiene una cierta tendencia, ¿verdad? En el tiempo se observa un aumento sostenido de su media. ¿Se fijan? Si nosotros trazamos una línea que va por la media de esta serie, ¿cierto? Esta línea muestra una cierta tendencia. Una tendencia al alza, podríamos decir, ¿verdad? Supongamos que estos fueran los precios del petróleo. En el tiempo podríamos decir, en promedio se observa que hay una tendencia hacia el alza del precio del petróleo, ¿verdad? A eso nos referimos con tendencia. ¿A qué nos referimos? A la componente cíclica. La componente cíclica se refiere a las variaciones de largo plazo de la serie, es decir, variaciones más allá de un año. En series cortas es muy difícil observar una componente cíclica. Alcanzamos a observar componentes de tendencias, pero componentes cíclicas es muy difícil. Las componentes cíclicas, por ejemplo, en series de tiempo largas, como el PIB de 30 años de un país, por ejemplo, nosotros podríamos observar cierta componente cíclica. ¿Cómo se observa aquí en este segundo gráfico? Aquí tenemos una componente cíclica, ¿verdad? Ustedes pueden observar que hay disminuciones y aumentos de la serie en el largo plazo que están en torno a la tendencia, Nosotros podríamos decir, ¿cierto?, que va variando en torno a la tendencia. Y esa es una componente cíclica, pero como les digo, en series cortas es muy difícil identificar ciclos. La componente estacional se refiere a las variaciones, aumentos o disminuciones que pueda tener la serie en el corto plazo. En el corto plazo, es decir, dentro del año. Y se llaman componentes estacionales porque justamente tienen que ver con el efecto de la estación dentro del año. Por ejemplo, ¿qué actividad económica creen ustedes que puede tener un fuerte efecto estacional o variación estacional? Piensen en un producto. Ya, la agricultura. Piensen en algo más simple todavía, en algún producto que tenga una marcada tendencia estacional. El helado. Los helados, ¿verdad? Por ejemplo, si la variable que estamos observando es la venta o la cantidad de helados vendidos por unidad de tiempo, ¿cierto? Podremos intuir fácilmente que en los meses de diciembre, enero, febrero, las unidades vendidas de helado van a ser mayores que en los meses de marzo, abril,
mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y así subiendo, ¿verdad? Entonces, esas variaciones que hay dentro del año, o que son variaciones de corto plazo, le llamamos variación estacional, ¿ya? Y se deben, básicamente, a efectos del clima, efectos de la temporada de vacaciones o no. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, la demanda por cabañas de veraneo efectivamente también va a ser más alta en el verano que en el invierno. La venta de tickets para esquiar va a ser más alta en invierno que en verano. El consumo de electricidad. El consumo de electricidad, a ver cómo sería eso, por ejemplo. Los números aumentan en la temporada de invierno, donde la gente consume más electricidad que en el verano. Efectivamente, ¿eh? Esas son variables que tienen o que se ven fuertemente afectadas por los efectos de la estación, ¿verdad? Bueno, Pero, igual que como dijo la compañera, el agua, pero al revés, o sea que en verano se suele consumir más agua. exacto. Entonces, que les quede claro eso. Las variaciones dentro del corto plazo y que se deben principalmente por efectos del tiempo, del clima, en fin, de las estaciones del año, las estaciones meteorológicas, es lo que llamamos estacionalidad o la componente estacional de la serie. Variaciones en el largo plazo es lo que llamamos ciclo. La tendencia hacia el alza o a la baja es lo que llamamos tendencia. Y aquello que no puede ser explicado por alguna de estas tres componentes es lo que le llamamos componente residual de la serie. ¿Bien? O componente regular, como le llaman aquí. Entonces, cuando nos aproximamos al análisis de series temporales a través del enfoque clásico, lo que buscamos es identificar, primero, descriptivamente, si es que la serie presenta alguna tendencia o alguna ciclo o alguna estacionalidad. Bien. Y posterior a ello, lo que buscamos es poder modelar esta tendencia. Por ejemplo, en el primer monito que estamos viendo aquí, esta tendencia, ¿creen ustedes que podría ser modelable? Esta tendencia. Esa tendencia que se ve ahí, si tuviéramos que definir rápidamente un modelo, ¿qué modelo sería ese para la Un tendencia? modelo simple. Sí, regresión lineal simple. ¿Cierto? No sé si será simple, modelo de regresión simple o múltiple. ¿Qué será? Yo creo que simple. Ya, si es de una variable simple, ¿verdad? Modelo de regresión simple, si hay solo una variable independiente. ¿Ya? Entonces, nosotros podríamos decir, aparentemente la tendencia de esta serie se puede modelar con un modelo de regresión lineal, ¿verdad? Y por lo tanto, si nosotros pudiésemos modelar, podríamos limpiar la serie sacando esa tendencia. ¿Bien? Y si pudiésemos identificar alguna componente estacional, también podríamos sacarle a la serie esa componente estacional. ¿Verdad? Eso es, en resumen, el enfoque clásico de análisis de series temporales. Ahora, ¿cuál es el problema de este enfoque? Este enfoque sirve más bien para propósitos descriptivos de la serie de tiempo. Propósitos descriptivos. ¿O estoy grabando, no? Sí. Para propósitos descriptivos de la serie de tiempo. No así
para fines de pronóstico. Para fines de pronóstico. Es decir, no podemos hacer inferencia estadística a partir del enfoque clásico de análisis de series temporales, porque este es un enfoque determinístico. Nos busca describir, nos permite describir cómo es la serie, pero no nos permite pronosticar. Ahora, ¿a qué me refiero cuando les digo pronóstico? ¿A qué me refiero cuando les digo pronóstico? En este sentido, quiero hacer una distinción entre lo que vamos a entender por predicción y pronóstico. Bien, predicción y pronóstico en econometría, en mis clases, no son sinónimos. Predicción y pronóstico en econometría, y según yo lo defino, no son sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre una predicción y un pronóstico? ¿A quién se le ocurre cuál puede ser la diferencia entre una predicción y un pronóstico? Escucho. Que la predicción puede ser más como por tincada, por así decirlo, y el pronóstico en base a un estudio. No. ¿Quién más? ¿Quién más? No se me ocurre nada, profe. No, ya, bueno. Vamos a distinguir entre predicción y pronóstico de la siguiente forma. La predicción se refiere a la obtención del valor de una variable a partir de un cierto modelo. A partir de un cierto modelo. Entonces, el valor predicho de una variable es sinónimo de valor ajustado de la variable, valor calculado de la variable a través del modelo. ¿Bien? Entonces, fíjense, yo tengo una variable. ¿Quién está conversando por detrás? Que no se escucha ruido, o si pueden apagar el micrófono, si están en otras cosas, por favor. Fíjense en este orden. Yo tengo una variable y observo valores para esa variable. Pero yo observo valores para esa variable en un cierto momento en el tiempo. En un cierto momento en el tiempo. A esa forma de observar o de tomar datos o levantar datos, yo llamo metodologías de corte transversal. Es decir, que en un momento en el tiempo yo observo muchos valores para una variable. ¿Ya? Una vez que yo tengo ese conjunto de observaciones, puedo modelar, ¿verdad? Con ese conjunto de observaciones puedo modelar. Encuentro un modelo y puedo, para cada valor de la variable, obtener un valor a través del modelo también. Entonces tengo dos pares de valores. Tengo el valor observado de la variable y el valor predicho de la variable. O el valor ajustado de la variable, o el valor calculado de la variable a partir del modelo. Si yo hago la diferencia entre esos dos valores, obtengo lo que se llama el residuo. El residuo, ¿verdad? El residuo, que es un valor obtenido a través de la diferencia entre el valor predicho de la variable y su valor observado. Ese es el valor predicho, o esa es una predicción, obtener el valor a través del modelo.
Pero fíjense que aquí no hay una componente longitudinal, es decir, yo no estoy obteniendo el valor predicho de esa variable diciendo que estoy anticipando el valor que va a ocurrir en el tiempo. No. Siempre son de corte transversal. No son de corte longitudinal. ¿Se entiende? ¿Se Yo, entiende lo profe, que es el no valor terminé de predicho? entender la diferencia y lo del corte longitudinal y el transversal. Me confundí. Yo puedo observar valores de una variable en un momento determinado del tiempo. Por ejemplo, hoy puedo observar el valor de una variable, por ejemplo, la estatura de niños de 5 años. Y hoy mido para muchos niños de 5 años cuál es la estatura de esos niños de 5 años. Ese es un levantamiento de datos de corte transversal, que quiere decir que se toman en un momento del tiempo, en un momento. ¿Ya? ¿Entendemos lo que llamamos cuando de corte transversal? Tomamos valores de variables o medimos valores de variables, observamos valores de variables en un momento del tiempo. Eso es corte transversal. Decimos que los datos son de corte longitudinal cuando observo hoy, observo mañana, observo pasado mañana, después al día siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente, al siguiente. Es decir, voy avanzando en el tiempo con la observación de mi variable. Esa es una observación de corte longitudinal. ¿Ya? ¿Entendemos esa diferencia? Lo que es de corte transversal y lo de corte longitudinal. Ahí sí, profe. Ya. Bueno, cuando yo observo datos con corte transversal, es decir, en un momento del tiempo, yo puedo tomar eso y modelarlo a través de una regresión lineal, un modelo de regresión logística, multinomial, ordinal, como fuere, ¿cierto? Pero no dejan de ser enfoques de corte transversal, que son en un momento del tiempo. Y yo con ese modelo que hice puedo calcular el valor predicho de la variable. Y voy a tener dos pares de valores, el valor observado y el valor predicho por el modelo. Y la diferencia entre esos dos es lo que se llama el residuo, ¿verdad? El residuo. Ese valor predicho, cuando los datos son de corte transversal, no está anticipando ningún valor en el tiempo. Eso no es un pronóstico. Eso no es un pronóstico. Eso es una predicción. Es una predicción. ¿A qué le vamos a llamar pronóstico? Pronóstico le vamos a llamar a cuando a través de un modelo, yo puedo anticipar el valor de una variable antes de observarla. Por ejemplo, yo tengo un modelo del precio de acciones, y yo tengo el valor observado del precio de la acción de Falabella de 36 meses hacia atrás, ¿verdad? Y con esos valores, con esa serie de tiempo del valor de la acción de Falabella, yo podría construir un modelo. Si ese modelo cumple con ciertas propiedades de inferencia estadística, yo podría pronosticar el valor de la acción de Falabella para el día de mañana. Antes de que pueda observar el valor real del precio de la acción de Falabella, yo a través de mi modelo puedo pronosticar. Entonces, pronóstico se refiere al cálculo del valor de una variable antes de que la podamos observar. En cambio, la predicción se hace después de haber observado el valor de la variable, a través del modelo. El pronóstico se refiere a calcular el valor de una variable antes de haberla observado.
la calidad de mi modelo va a estar dada por qué tan exacto es ese pronóstico. Si yo pronostico que el valor de la acción de Falabella mañana, no tengo idea cuánto es, pero supongamos que es 122 pesos, y llega mañana, y al término del día la acción de Falabella fue 83 pesos, podría decir que mi modelo hizo un mal pronóstico, ¿verdad? No fue muy exacto el pronóstico. Si está muy lejos del valor real observado después que yo hice el pronóstico. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, el pronóstico tiene que ver con esas dos cosas, con que también es de carácter longitudinal y que además anticipa el valor observado de una cierta variable. Ya, entonces, habiendo explicado eso, volvemos al enfoque clásico de análisis de series de tiempo. El enfoque clásico, que es este, que dice que la serie de tiempos tienen componentes de tendencia, componentes cíclicas, componente estacional y una componente residual, son para fines descriptivos, pero no sirven para fines de pronóstico. Es decir, no nos permiten hacer inferencias estadísticas. ¿Bien? No nos permiten hacer inferencias estadísticas. ¿Nos permiten describir la serie? Sí. Tiene tendencia, tiene ciclo, tiene un componente estacional. Todas esas cosas nos va a permitir el enfoque clásico, pero no nos va a permitir pronosticar el valor de la variable para un tiempo futuro. No sirve para eso el enfoque clásico. Bien, entonces, y por eso nosotros no nos vamos a detener a revisar este método. No nos vamos a detener a revisar este método, pero es importante que ustedes sepan de qué estamos hablando. Bueno, más recientemente un señor Box Jenkins inventó una metodología para el análisis de series de tiempo que sí nos sirve para fines de inferencia estadística o para fines de pronóstico. Para fines de pronóstico. ¿Ya? Y este método se basa principalmente en un enfoque estocástico. Es decir, el supuesto para el método Box-Jenkins, el supuesto es que una serie de tiempo tiene su origen en un proceso estocástico o en un proceso estadístico. Es decir, que la serie de tiempo tiene una componente aleatoria. Y a partir de eso, entonces él elabora su metodología de análisis de tiempo que se conoce como los métodos, en general método ARIMA. Entonces ahora vamos a empezar a ver conceptualmente a qué se refiere esto de método ARIMA. ¿Ya? Vamos a ver conceptos primero y después vamos a ir viendo algunos ejemplos siempre en Stata. ¿Bien? ¿Preguntas hasta aquí? No, profe. Ya. Profe, Bueno, ¿va a entonces subir vamos... esta presentación al Blackboard? Esta sí, la que vamos a Perfecto. revisar ahora, sí. Sí. Bueno, entonces, vamos a ver, o vamos a entrar a los conceptos de las series de tiempo estacionarias. Fíjense, estacionarias, no estacionales. Ya vimos que el concepto de estacionalidad se refiere a las variaciones del corto plazo de la serie, en fin. Estacionario es otro concepto que vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de esta última parte del curso? Aproximarnos al concepto de estacionalidad, aproximarnos porque no vamos a entrar en profundidad a examinar lo que es estacionalidad con modelos matemáticos que son bastante complejos, pero sí vamos a aproximarnos conceptualmente para poder aplicarlos en el análisis de series de tiempo.
¿Ya? Entonces, aproximarnos al concepto de estacionariedad. Además, vamos a estudiar modelos autorregresivos y de media móvil y vamos a ver cómo poder calcularlo a partir de sus funciones de autocorrelaciones. Ya vamos a ir viendo de qué hablamos cuando hablamos de cada una de estas cosas. Vamos a usar los criterios de información, los IC, para poder comparar modelos y elegir el mejor modelo. Vamos a aprender a usar también diferentes tests para probar si la serie es estacionaria o no. ¿Ya? Y vamos a tratar de comprender también el uso de las diferencias de una serie y poder hacer pronósticos con una serie, con un modelo de serie de tiempo. Poder hacer pronósticos. Todas esas cosas vamos a tratar de hacer en estas últimas 4 clases. Bueno, ARIMA o el método ARIMA, ¿a qué se refiere? Se refiere a que la serie de tiempo se concibe como un proceso autorregresivo integrado de medias móviles. Procesos autorregresivos integrados de medias móviles. De ahí viene ARIMA. Y así como en el enfoque clásico tenemos componentes de una serie que son la tendencia, el ciclo, la estacionalidad y la componente residual, en este enfoque, que es el enfoque Box-Jenkins, las componentes de una serie van a ser las componentes AR, que es la componente autorregresiva de una serie, la componente I, que es la componente integrada de la serie o de diferencias, y la componente MA, que es la componente de medias móviles de la serie. Y de ahí viene ese acrónimo que es ARIMA. Entonces la componente de la serie van a ser AR, I y la MA. ¿Ya? Ahora, ¿qué vamos a entender por estacionariedad de una serie? No estacionalidad, se lo repito porque después siempre lo confunden cuando se los pregunto en la solemne. ¿Qué entendemos por estacionariedad de una serie? Decimos que una serie es estacionaria si presenta propiedades estadísticas estables a lo largo del tiempo. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a que la media, la varianza y la estructura de covarianzas no dependen del tiempo. No dependen del tiempo. ¿Ya? A eso nos referimos cuando una serie es estacionaria. Una serie es estacionaria si mantiene propiedades estadísticas estables en el tiempo y su media, su varianza y las covarianzas son constantes y no dependen del tiempo. Entonces, para este método, para el método Box-Jenkins, una de las condiciones para poder aplicar este método es que trabajemos con series estacionarias. ¿Ya? Entonces, entenderán lo importante que es verificar que una serie sea estacionaria o no antes de poder aplicar este método, ARIMA. ¿Ya? Es estacionaria si mantiene una media constante, si mantiene una varianza constante y además las covarianzas entre las observaciones en un tiempo t y respecto a un tiempo t-1, un t-2, un t-3, ¿cierto? No dependan del tiempo. ¿A qué le vamos a llamar rezago? Dentro del estudio de series de tiempo le llamamos rezago a rezago, retraso o lags, retardos también, rezagos, retardos, lags en inglés, ¿bien? A la serie llevada desde
un periodo K a un periodo K hacia atrás o periodos K hacia adelante. ¿Ya? Entonces, el primer rezago, por ejemplo, sería el valor de la variable en el tiempo t-1. Si tenemos hoy el tiempo t y nuestra variable es y, entonces decimos que el primer retardo o el primer rezago de i sub t es i sub t-1, es decir, el valor que observamos ayer, por ejemplo. Ese sería el primer rezago de la variable. ¿A qué le llamamos diferencia en serie de tiempo? Diferencia le vamos a llamar a la variación absoluta entre los valores de la variable, ¿sí?, calculado como un i sub t, valor de la variable en el tiempo t, menos i sub t-1, el valor de la variable en el tiempo t-1. Bien, veamos un poquito más. Estacionariedad. Decimos que hay estacionariedad en sentido débil cuando ocurre lo siguiente. Cuando la media de la serie es constante, cuando la media en mu sub t es igual a una constante mu, ¿ya? Cuando la varianza es constante y no depende del tiempo, ¿se fijan? En cualquier momento del tiempo la varianza va a ser la misma. En cualquier momento del tiempo la media va a ser la misma. Y las covarianzas no van a depender del tiempo t. ¿Ya? No van a depender del tiempo t. Entonces la estacionariedad suele observarse en serie de tiempo en que la información pasada no influye o no influye significativamente en el valor presente. Aquí le vamos a llamar proceso autorregresivo de orden P. Proceso regresivo de orden P. No se ha caído la plataforma, me están escuchando todavía, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Le vamos a llamar proceso regresivo de orden P a un proceso en que el valor de la serie en el momento t va a depender de los valores de la serie en el momento t-1, t-2, t-k. ¿Ya? Además de algún factor de tendencia, si es que lo hubiera, y un término de perturbación. Entonces, un proceso autorregresivo de orden P va a ser igual, fíjense que esta es una regresión lineal múltiple. Una regresión lineal múltiple. Esto que está aquí. El i sub t, es decir, el valor de la variable o el valor de la serie en el momento t, va a ser igual a una constante que va a ser como la equivalente a la componente de tendencia, más un phi sub 1 por el valor de la variable en el tiempo t-1, más un phi sub 2 por un valor de la variable en el tiempo t-2, y así hasta el rezago p, más una componente e sub t, que es la componente aleatoria de la serie, o la componente estocástica de la serie. Bien, entonces P es el número de rezagos, ¿ya? Pero es un número de rezagos hasta los cuales este coeficiente es significativo. Fíjense que este phi 1, el phi 2, hasta el phi sub p, son los beta, o son los coeficientes de la regresión lineal para cada una de las observaciones de la serie. Entonces ese P va a ser el orden o el rezago hasta donde ese coeficiente es significativo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que este va a ser un proceso autorregresivo de orden P. ¿Bien? Por ejemplo, un proceso autorregresivo de orden 1 lo escribiríamos como AR1. ¿Ya? AR1.
un proceso autorregresivo de orden 1 lo escribiríamos como ARC1. ¿Y cómo quedaría expresado en forma de ecuación o modelo de regresión lineal? De esta forma, I sub t, es decir, el valor de la variable en el tiempo t, va a ser igual a una cierta constante más el coeficiente phi sub 1 por el valor de la variable en el I sub t menos 1. ¿Se fijan? ARC1, P es igual a 1 y por lo tanto es I sub t menos 1. Hasta ahí llega el retardo. Más la componente aleatoria. Bien, entonces, en sentido práctico, los coeficientes, estos coeficientes, los phi, que acompañan a los rezagos de la variable, deben cumplir con ciertos parámetros para que la serie sea efectivamente estacionaria. Entonces, para un AR1, el phi 1 debería ser menor a 1. De lo contrario, la serie sería explosiva y no sería estacionaria. ¿A qué nos referimos con esto? Esto es lo que yo les digo, que no vamos a entrar al fondo de la teoría, en lo matemático, ¿ya? Porque nos iríamos hacia otro objetivo. Dice, si la raíz del operador, ecuación de raíz unitaria, lambda igual 1 partido por phi, es ecuaciones de raíz unitaria de los polinomios característicos. Polinomios característicos, esto tiene que ver con operadores de matrices, ¿ya? Entonces, no nos vamos a meter ahí. Quiero que se queden con el concepto, ¿ya? Si lambda es igual a 1 partido por este coeficiente, phi, entonces, si el módulo o valor absoluto de ese lambda es mayor que 1, entonces vamos a decir que el proceso es estacionario y que se va a cumplir la condición de estacionariedad. Es decir, fíjense, para que este valor absoluto de lambda sea mayor que 1, ¿cómo tiene que ser ese phi? ¿Cómo tiene que ser ese phi para que ese lambda o módulo absoluto de lambda sea mayor que 1? Menor a 1, mayor a y Sí. como máximo 0. Ya, tiene que ser menor a 1, ¿verdad? Tiene que ser menor a 1. Si ese phi es menor a 1, entonces el valor absoluto de lambda va a ser mayor a 1. Verificándose eso, vamos a decir que nuestro proceso es estacionario y que va a cumplir con la condición de estacionariedad. Fíjense, si ese lambda es menor que 1, entonces vamos a decir que el proceso es explosivo. ¿Por qué? Porque ese phi, este coeficiente, va a ser Mayor a 1. mayor a 1. ¿Puede ser negativo? ¿Ya? Y ese phi, Sí. Perdón, sí, el podría phi. ser negativo. Ah, ya, pues entonces Sí, puede tendría ser que ser negativo. o mayor a 1 o menor que 0. Claro, fíjense que estamos hablando del valor absoluto de lambda, ¿ya? Y finalmente, si Toda la razón. este lambda es igual a 1, es decir, si este phi es igual a 1, este lambda va a ser igual a 1, ¿verdad? Entonces vamos a decir que el proceso es una caminata aleatoria, ¿ya? Y vamos a decir que hay presencia de raíces unitarias. Ya quédese con esto por ahora, porque ya lo vamos a ver en la práctica, con un ejemplo, para que quede más claro. ¿Ya? Entonces, ¿con qué nos quedamos aquí? Que P nos va a decir el orden del proceso autorregresivo o de la parte AR de la serie. Si P es igual a 1, es decir, el orden del proceso autorregresivo de la serie es 1, entonces quiere decir que el valor I sub t de la serie va a depender solo del valor I sub t menos 1, es decir, de su valor retardado en 1 solamente.
Veamos ahora la parte de media móvil. Cuando hablamos de la media móvil vamos a hablar de orden Q, ¿ya? Para la parte AR hablamos de orden P, para la media móvil hablamos de orden Q, ¿ya? Todavía no nos vamos a meter con el I, ARIMA, vamos a trabajar con AR y MA solamente. Después vamos a ver de qué se trata esa I, o la parte integrada o diferenciada de la serie. Bueno, cuando hablamos de media móvil de la serie, estamos mirando qué tanto depende el valor de la serie en el tiempo t de los residuos y de los retardos de sus residuos. Bien, entonces, residuo o término de perturbación se llama, ¿ya? Entonces, los procesos de media móvil de orden Q son procesos en donde el valor de la serie en el momento t, es decir, I sub t, depende del valor de los términos de perturbación de la serie en el momento t-1, t-2 hasta t-k. Y ese k va a ser igual a Q. Va a ser igual a Q hasta cuando estos teta, 1, 2, sean significativos. Entonces, hasta cuando esos tetas son significativos, se llama orden Q. Bien, ¿y cómo va a quedar expresado? Por ejemplo, un MA de orden 1 quiere decir que el valor en el tiempo t de la serie, es decir, el I sub t va a ser igual a una cierta constante más el residuo en el tiempo t, más un teta 1 o el coeficiente 1 del residuo rezagado en 1. ¿Se fijan? Ese es el orden Q. Hay residuo rezagado una vez. Funciones de autocorrelación. Vamos a distinguir dos funciones de autocorrelación en series de tiempo ARIMA. Una función de autocorrelación simple y una función de autocorrelación parcial. ¿Por qué se llaman funciones de autocorrelación? ¿O a qué se refiere con que se llamen funciones de autocorrelación? Bueno, ¿se acuerdan que nosotros podemos estudiar las correlaciones entre dos variables? Y podemos ver qué tan correlacionada está, por ejemplo, la variable estatura con la variable peso, ¿cierto? Ahí tenemos dos variables, ¿verdad? Una variable que es estatura y una variable peso. Y podemos estudiar qué tan correlacionadas están esas variables. Primero podemos ver si están correlacionadas de forma positiva o forma negativa. Si hay una correlación positiva, quiere decir que la estatura va a presentar valores altos y el peso va a presentar valores altos, o que la estatura va a presentar valores bajos y el peso va a presentar valores bajos. Esa es una correlación positiva, ¿cierto? Y sería una correlación negativa si a estaturas más altas tuviéramos pesos más bajos, ¿verdad? Eso es hasta contraintuitivo, no ocurre eso. Entonces podemos decir, efectivamente, la correlación entre la estatura y el peso es positiva, o sea, a mayor estatura, mayor peso. ¿Sí? Esa es la correlación entre dos variables distintas. Hablamos de autocorrelación cuando estamos mirando en series de tiempo cómo se correlaciona una variable consigo misma en diferentes momentos del tiempo. Por eso se habla de autocorrelación, ¿ya? Y hablamos de autocorrelación simple cuando nos referimos a la correlación que tiene la variable en el momento t con sus términos de perturbación y sus rezagos, ¿ya?
hablamos de autocorrelación simple cuando estamos mirando cómo correlaciona la variable con sus términos de perturbación. Y esto es lo que determina el orden Q del componente de medias móviles. Entonces, cuando queremos determinar el orden Q de la parte MA de la serie, tenemos que examinar la función de autocorrelación simple. Por otra parte, hablamos de función de autocorrelación parcial cuando queremos examinar el orden P de la parte AR de la serie. Y la función de autocorrelación parcial examina la correlación que tiene la variable en el momento t con sus propios valores rezagados. Entonces, y en la función de autocorrelación parcial se examina la correlación de los diferentes valores de la variable en los diferentes momentos del tiempo. ¿Ya? Los diferentes momentos del tiempo. En la primera se examina el valor de la variable en el momento t en función de sus perturbaciones aleatorias o sus residuos. En la función de autocorrelación parcial examina valores con valores de variable. Ya, vamos a llegar hasta aquí con la parte conceptual. Vamos a ver una serie en Stata. Para ir aterrizando estas cositas porque no son muy fáciles de entender. Les voy a compartir ahora pantalla de Stata. ¿Están viendo pantalla de Stata ahí? Ahí sí, profe. Ya. Bueno, yo tengo una serie de tiempo aquí, que es una serie de tiempo, se supone, de IMASEC. Entonces son valores mensuales. Y les voy a mostrar primero cómo le decimos a Stata que vamos a trabajar con una serie de tiempo. Fíjense, yo acá tengo acá al lado derecho arriba, tengo dos variables, ¿se fijan? Dos variables, una que se llama mens y otra que se llama IMASEC. Entonces aquí en mens tengo puesto el mes 1, 2, 3, 4, 5, 6, en fin, y en IMASEC el valor del IMASEC en cada uno de esos meses. Pero yo tengo que decirle a Stata que la voy a trabajar como una serie de tiempo, ¿ya? Para que podamos operar bien. ¿Cómo hago eso? Para definir una serie de tiempo en Stata, lo que yo tengo que hacer es, con el comando tsset, ¿cierto? Decirle que esta variable mens, que está ahí, va a ser mi variable de serie de tiempo. Esa es la variable de tiempo. ¿Ya? Si yo le doy enter aquí, me va a reconocer y me va a asignar los valores de la serie de tiempo. Aquí dice que va del año 1960, mes 2, hasta 1983, mes 3.
y el delta es de un mes. ¿Ya? El delta es de un mes. Entonces, lo primero que debo hacer es decirle que voy a trabajar con un conjunto de datos que son una serie de tiempo. Ese comando es tsset, mens. ¿Ya? Nombre de la variable, mens. Les voy a mostrar cómo tengo ordenados los datos para que vean cómo uno ingresa una serie de tiempo. Ya, ¿están viendo ahí el editor de datos de Stata? Sí, profe. Ya. Entonces, fíjense, aquí tengo una variable que se llama mens, mensual, y otra variable que se llama imasec. Yo le pongo esos nombres a las variables. Y aquí ingresé en formato de fecha de Stata, ingresé 1960 el mes 2, mes 3, mes 4, mes 5, después pasé al año 1961 y así en adelante. Hasta el año 1983, hasta marzo del año 1983. Y para cada uno de esos meses ingresé un valor que en este caso es el IMASEC. ¿Ya? Esa es mi serie de tiempo. Tengo un momento en el tiempo y el valor observado del IMASEC. Al mes siguiente, el valor del IMASEC. Mes siguiente, valor de IMASEC. Mes siguiente, valor de IMASEC. Y así, desde el año 60, mes 2, hasta el año 83, mes 3, tengo 278 meses observados para la variable IMASEC. Esta es una serie de tiempo. ¿Se fijan? Así están los datos. Ya, voy a volver a la pantalla de Stata. Ahí está. Les voy a mostrar ahora cómo se ve la serie de tiempo. Con el comando tsline, tsline, espacio, voy a graficar esta serie de tiempo. ¿Ya? ¿Cuál es la variable que yo quiero observar? El IMASEC, ¿verdad? Esa es la variable que quiero observar. tsline IMASEC. ¿Les aparece el gráfico o no lo ven? Yo no veo nada. Ya, No sé, de repente ya, se abre en otra pestaña. Sí. Ya, ahí está. ¿La ven? Sí, Ya. Fíjense, aquí están los datos del IMASEC del mes 2 de 1960 hasta el mes 3 de 1985. ¿Ya? No, perdón, ¿hasta qué era? 1983, no sé. Ya. Hasta ahí. A ver, ¿qué podrían decirme ustedes desde una simple inspección visual de la gráfica de esta serie? Describámosla con los criterios del método clásico primero. ¿Tendrá alguna tendencia esta serie? ¿Qué creen ustedes? ¿cómo, profe? ¿Puede repetir la pregunta? Tiene una relación directa al alza. ¿Se observa alguna tendencia Es a esta cíclica. serie? Sí, Tendencia. ¿Recuerdan Tendencia el método positiva. clásico? Tendencia, ciclo.
estacionalidad y la componente residual. Ya. ¿Observan alguna tendencia? Sí, profe. Ya. ¿Cuál es esa tendencia que observan? Es como ¿Va estacional, aumentando o creciente, disminuyendo con el tiempo? Va crece. aumentando, ¿verdad? Aumentando. Ya, ya, ya. Desde la simple inspección visual de la gráfica podríamos decir que esta variable IMASEC ha ido aumentando o presenta una tendencia al alza en el tiempo. ¿Se observa algún ciclo? ¿Se observa que es cíclica esta serie? Recuerden, los ciclos son para periodos más largos de un año. ¿Presenta un comportamiento cíclico esta serie? Yo creo Sí, que sí, profe, porque entre 1960 y 1965 hay como 5 picos y 5 bajas. Aunque no se ve claramente ciclos. Ya. No se ven claramente ciclos, ¿verdad? No se ven claramente ciclos. Esas variaciones que ve usted son más bien dentro del año, mire. Por ejemplo, aquí, ¿cierto? Aumenta y disminuye. Después aumenta y disminuye, aumenta y disminuye. Pero eso son variaciones más bien de corto plazo y que tendrán que ver seguramente con cuestiones más estacionales que cíclicas, porque son variaciones que se dan en muy corto plazo. Si tuviésemos variaciones de este tipo, así, ¿cierto? Que pudiésemos observar variaciones en el largo plazo, como una onda, en el largo plazo podríamos hablar más de ciclo, pero aquí no es muy claro que presente ciclos. Pero eso es lo que podríamos decir desde la parte descriptiva de la serie. No podríamos decir mucho más. Ahora, nos cambiamos de enfoque, nos vamos a cambiar al enfoque ARIMA. ¿Será estacionaria esta serie? ¿Será estacionaria esta serie? Sí, acabamos de decir que no es cíclica, pero sí estacionaria. ¿Por qué estacionaria? Porque en el corto plazo si hay aumento y disminuciones, Uh-huh. ¿Ve que confundió estacionariedad con estacionalidad? parece que sí, perdón. No, pero está bien, súper bien. Aquí en clases es donde uno puede preguntar y equivocarse, etc. Así que súper bien. No confundir estacionalidad con estacionariedad. Cuando hablamos de estacionariedad, nos estamos refiriendo a que la serie mantenga ciertas propiedades estadísticas en el tiempo. ¿Cuáles eran esas propiedades que son deseables? ¿Cómo debe ser la media? que se mantenga la media, la varianza y algo más que se me acaba de olvidar. Ya. Primero, que la media no dependa del tiempo, sino que sea una media constante. ¿La media aquí es constante o no? Sí, ¿Sí? ¿Es constante la media? se puede trazar una línea a lo largo de los datos y tener una media constante. A ver, usted me dice que puede trazar, está viendo el mouse, ¿cierto? Sí, Ya. Me dice que, por ejemplo, ahí más o menos, desde ahí, yo podría trazar una línea recta que pase por el medio de la serie hasta acá arriba. claro. ¿Sí? Ya. Y esa línea, ¿cómo sería
partiría aquí abajo y terminaría acá arriba. ¿Eso es una constante o eso es variable? O Si usted me sea, dice si usted me dice que la media de la serie es una recta que va desde aquí abajo hasta acá arriba, si yo miro cuál es el valor que hay sobre esa recta aquí, va a ser 48 más o menos. Si la miro aquí, va a ser 60. Si la miro aquí, va a ser 80. Si la miro acá, va a ser 100. Si la miro aquí, va a ser o sea, 120. entonces solamente tiene que ser paralela al eje de la abscisa. Terminemos de analizarlo desde esta forma. Bueno, Si trazo una línea recta que pase por el centro de la serie, ¿eso es una constante o es una variable? una variable. Variable. Entonces la media ya no sería constante, pues sería variable, ¿verdad? Yo no tengo la misma media a través de toda la serie. Si tuviese una recta que fuese, por ejemplo, aquí en el 80, ahí sí podría ser una media constante, pero en este caso la media no es constante, va variando. ¿Se fija? Y sí, pero y que la media sea, por ejemplo, que tenga un cambio proporcional, Mm, porque en este caso podríamos decir que la media tiene un cambio proporcional. No, no sé a qué se refiere, pero no tiene nada Me que ver con refiero eso. a que, me refiero a que a medida que pasa el tiempo, por ejemplo, va a ir subiendo la media en, no sé, 1,3. Ya, pero con eso me está diciendo que la media va variando en el tiempo. Ya, pero siempre va a variar en relación al mismo, a la misma constante. No, porque ya me está diciendo que varía. Ya, Entonces la media no es constante. ok. Si yo calculo la media aquí abajo, mire, aquí abajo, calculo Sí, la sí, sí, media, no, sí, me quedó claro. Solamente tiene que ser entonces una línea paralela al eje de la abscisa, exacto, como usted dijo con el 80. constante, constante. Si yo si estoy identificando que la media de la serie va aumentando en el tiempo, entonces no es constante, ¿verdad? Entonces ya, a partir de esa característica, disculpe, ya, entonces ya tenemos claro que la media de esta serie no es constante, ¿verdad? Por lo tanto, ya la primera condición para verificar si la serie es estacionaria o no, ya no se estaría cumpliendo, ¿verdad? La media no es constante, la media depende del momento, del tiempo en que la midamos. Aquí en 1960 la media era aproximadamente 48 y si miramos aquí en 1970 la media es aproximadamente 70 y algo y acá en 1983 cerca de 120. ¿Sí? No es constante. ¿Cómo observan que sería la varianza? La varianza. Recuerden, dijimos la varianza también debe ser constante. Fíjense aquí, La varianza podría ser constante. fíjense en 1960. Entre el máximo y el mínimo tenemos esa alturita. Los Pero últimos en la años se medida, disipa más. pero en la medida que empieza a avanzar el tiempo, la varianza va aumentando también, ¿cierto? Fíjense aquí ya esa altura ya es un poco más grande. Y acá un poco más grande. Y acá al final ya es bastante más grande que al principio, ¿verdad? Sí, Ya, entonces, la varianza tampoco, así visualmente, no sería constante, por lo tanto, ya también la segunda condición de estacionariedad no se estaría cumpliendo. Entonces,
aparentemente estamos frente a una serie de tiempo que no es estacionaria. No es estacionaria. Por lo tanto, sería adecuado plantearse trabajar con un modelo ARIMA para fines de pronóstico, si sabemos que la serie es no estacionaria, no sería conveniente. No sería conveniente. Para poder obtener un modelo adecuado para fines de pronóstico con el método ARIMA, necesariamente debemos trabajar con una serie estacionaria. Y si estamos verificando que la serie es no estacionaria, tenemos que transformarla en una serie estacionaria. Y hay diferentes métodos que podemos usar para transformar una serie no estacionaria en una serie estacionaria. Por ejemplo, podemos aplicar logaritmo natural al IMASEC y ver si la resultante de esa serie, la del logaritmo natural, es estacionaria o no. Hacer este mismo examen. O podemos hacer una primera diferencia. Una primera diferencia para ver si esa nueva serie de primera diferencia es estacionaria o no. Y podríamos incluso hacer una segunda diferencia, si es que la primera no resultara estacionaria. ¿Ya? Entonces, cuando una serie no es estacionaria, nosotros podemos transformar la serie para convertirla en una serie estacionaria y poder obtener un buen modelo ARIMA. ¿Preguntas hasta aquí? Pregunten. ¿Y vamos a aplicar el logaritmo para este caso? Podríamos aplicarlo y ver qué resulta. Podríamos aplicarlo y ver qué resulta. ¿Ya? Pero podríamos aplicar también una transformación por diferencia. Una transformación por diferencias también. Es decir, al valor I sub t le restamos el valor I sub t menos 1 y al valor I sub t menos 1 le restamos el valor I sub t menos 2 y vamos a obtener una nueva serie por diferencia. Hagamos ejercicio. Veamos si esa transformación nos lleva a algo. Ya, voy a dejar de compartir el gráfico. Voy a compartirle nuevamente Stata aquí. Ahí están viendo la pantalla principal de Stata, ¿verdad? Sí, profe. Ya. Entonces, vamos a aplicar una primera diferencia. Vamos a generar con el comando gen, generar una variable que se va a llamar diferencia 1 y, no, diferencia 1 y masec, E1 y masec, ¿ya? Que va a ser igual a, ¿y cuál es el comando para calcular esa primera diferencia? D.i, D.i masec. D.i masec. ¿Ya? Entonces, con ese comando yo voy a generar una nueva variable que va a ser la primera diferencia de la serie. Se lo voy a mostrar. Ya, dice, fíjense aquí dice, un valor perdido generado. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la primera diferencia, pierdo un valor. ¿A qué me refiero con eso? Fíjense. Aquí creé la primera diferencia. D1 y masec. Diferencia 1 y masec. Y este primer valor está perdido porque este no tengo
un valor más adelante para restarlo con este. Por lo tanto, ese valor se pierde, pero para este segundo sí, porque hago 45.86 menos 47.35 y me da menos 1.489998. ¿Ya? Ahí está trabajando con todos los decimales. Y después hago 50.56 menos 45.86 y me da 4,7. Y después hago la diferencia 48.79, 50.56 me da 1.77. ¿Se fijan? En la primera diferencia. Entonces es el valor rezagado menos el valor actual. Valor rezagado menos valor actual. Valor rezagado menos valor actual y obtengo una nueva serie. ¿La están viendo hacia abajo? Que es la serie de diferencias. ¿Ya? ¿Se entendió esta parte? Sí, profesor, dos preguntas. Primero, en la prueba uno va a tener que hacer algo así, o sea, ¿se puede exigir algo así? Como por ejemplo cambiar la serie para que pueda ser adecuada. ¿Qué le parece si ponemos atención en lo que estamos haciendo antes de pensar en la prueba? Bueno, y lo otro, la diferencia no son constantes. No, no tienen por qué ser constantes. ¿Ya? Porque las diferencias entre los valores no son constantes. Si está viendo ahí, 50 menos 45 da eso. Después el valor del IMASEC anterior con este da eso. Y así. ¿Y sirve que no sean constantes para el modelo? ¿Y por qué quiere que sea constante la diferencia? Para tener, por ejemplo, una varianza igual constante. Es que esta diferencia no tiene que ver con la varianza. Es una diferencia entre un valor t con un valor t menos 1 y después la diferencia en t menos 1 con el valor en t menos 2 y así. No se busca que esa diferencia sea constante. Si fuese constante, la verdad que sería algo súper raro. Porque aquí lo que estoy haciendo es calcular las diferencias entre valores observados de variables en un tiempo t con su tiempo t menos 1. Ok. Voy a ver cómo se ve en la gráfica esta nueva variable que construimos a partir de las diferencias de los valores rezagados de la serie de IMASEC. ¿Ya? Entonces me voy a cambiar nuevamente ya, entonces voy otra vez con el comando tsline de 1 IMASEC. Están viendo la pantalla principal de Stata, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces le puse tsline, quiero ver la línea de esta variable, de 1 IMASEC, que es la que construimos recién. Ya. Les voy a compartir ese grafiquito. Ya. ¿Están viendo la gráfica? Sí, profe. Ya. ¿Qué observan ahí en esa gráfica? ¿Qué pasó con la media de la serie? Esa no Ahora es varía. constante. Es ¿Se constante. fijan que ahora, si hacemos pasar una línea imaginaria por el centro de mi serie, desde la partida hasta el final, está más o menos en torno al 0, ¿no? ¿Se fijan o no? Ahora sí que podríamos decir que la media aparentemente es constante, ¿sí? Pero ¿qué pasa con la varianza? La varianza Va a simple vista aumentando. tiende a aumentar. Exacto. Sigue siendo variable. Entonces, parece que con esa primera diferencia corregimos el problema de la media, pero no alcanzamos a corregir el problema de la varianza, ¿verdad? Entonces, ¿es estacionaria esta serie nueva que hicimos con la diferencia?
A media. No, no, Que le porque con la faltó la media sí, varianza. pero con la varianza no. Exacto. No se cumple la condición de que las propiedades estadísticas de la serie sean estables en el tiempo. La media la pudimos corregir aparentemente, pero la varianza todavía no. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a derivarla nuevamente, pues, vamos a diferenciarla nuevamente. ¿Ya? Vamos a hacer otra diferencia. A ver qué pasa si a lo mejor con la segunda diferencia podemos corregir. Entonces vamos a construir otra variable. Vamos a decir que vamos a generar la diferencia 2 de I más E, diferencia 2 I más E, que va a ser igual va a ser igual a D2 punto I más E. D2 punto I más E, ¿ya? Que es la diferencia 2 de I más E. Y aquí ya nos dice tenemos dos valores perdidos. Vamos a ir a mirar qué resultó ahora. Vamos a mirar en el editor de datos de Stata. Ahí creamos la nueva variable de 2 y más x. ¿Se fijan? Que en la segunda diferencia, fíjense, y ya perdí los dos primeros valores porque como segunda diferencia, para ninguno de esos dos tengo la segunda diferencia. Entonces, parto desde ahí, ¿verdad? Ahí tengo otra serie. Tengo otra serie, que es de la segunda diferencia del I más X. Ahí está. Vamos a ver el gráfico. Vamos a ver el gráfico. Entonces vamos a decir ahora otra vez TS line de 2 I más X, que es la variable nueva que construimos. ¿Ven el gráfico? No, profe. Ahí está. Tenemos la variable de 2 I más X. ¿Qué pasó? Se mantuvo la media a simple vista y la varianza creo que aumentó. ¿Cierto? Como que se empeoró la varianza. Claro. Entonces, aparentemente a través del método de diferenciación nos vamos a poder corregir el problema de estacionariedad de la serie, porque la varianza no se corrige. ¿Ya? Entonces vamos a ver otro método ahora. Profe, ¿Sí? ¿pasa siempre que la varianza no se corrige o solamente por las variables que nos tocó con el método de la resta? A veces, o en general, con la primera diferencia ya logramos corregir. Muchas series se corrigen con la primera diferencia. ¿La varianza y la constante y la media? Sí, sí, Ya. sí. Esta no se está corrigiendo con el método de diferenciación. Tendríamos que aplicar una transformación logarítmica a ver si se corrige, ¿ya? Pero esta serie la quería ocupar para mostrarle a ustedes cómo identificar si la serie es estacionaria o no, desde el punto de vista gráfico. Ahora les voy a mostrar test que se aplican en Stata para probar estacionariedad. Test, ¿ya? Hasta aquí lo hemos hecho de manera gráfica, visual. Ahora vamos a aplicar test estadísticos para probar estacionariedad. ¿Ya? Y con eso vamos a terminar hoy.
Entonces vamos a volver a compartir esta presentación. Entonces, le llamamos contrastes de raíz unitaria a los test que nos permiten ya con estadísticos probar si se cumple la estacionariedad o no se cumple. Entonces, ¿en qué consisten estos contrastes de raíz unitaria? Consisten en pruebas de hipótesis sobre la presencia de raíz unitaria, es decir, nos permiten indagar si la serie es estacionaria o no. Tenemos tres tests en Stata, tres tests principales. El test de Darwin-Watson, el test de Phillips-Perron y el test de Dickey-Fuller. Con esos tres tests nosotros podemos probar estadísticamente si nuestra serie es estacionaria o no. Entonces, la hipótesis nula para estos tres tests es que hay presencia de raíz unitaria, es decir, que la serie no es estacionaria. Si el estadístico es significativo, podemos rechazar esta hipótesis y decir que la serie es estacionaria. ¿Ya? Entonces vamos a ver cómo funciona esto. ¿Ya? Para que lo que vimos gráficamente o visualmente lo comprobemos ahora empíricamente a través de los contrastes de raíz unitaria. Entonces vamos a ir a Stata nuevamente. Ahí está. Ya. Entonces, lo primero que vamos a hacer es hacer un contraste de raíz unitaria para la serie IMASEC, para la original. Para la original. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer con el test de Fuller, Dickey Fuller, IMASEC. ¿Ya? De Fuller, así le llamamos al test de Dickey Fuller, de contraste de raíz unitaria, ¿cierto? De forma comando de Fuller, IMASEC. Ya. Fíjense acá el resultado. Dice Dickey Fuller test para unit root o raíz unitaria. Dice número de observaciones 277. Nos da valores críticos al 1% del nivel de significancia, al 5 y al 10. Y nos da el valor del estadístico. El estadístico para este test es el estadístico del Z. ¿Ya? El Z. Entonces nos dice que el valor crítico es, para el 1% es menos 3,458, para el 5% es menos 2,879 y para el 10% menos 2,57. Nosotros vamos a centrarnos generalmente en el 5%, ¿ya? En el 5%. Ahí. Entonces, a ver, ¿qué nos está indicando esto? Nos está indicando, voy a compartirles nuevamente la presentación. Esto que está acá. ¿Ven dice prueba de Dickey Fuller para raíz unitaria? Sí, profe. Ya, entonces dice, para un AR1, dice, la hipótesis nula no es estacionaria, es decir, hay presencia de raíces unitarias, y la hipótesis alterna que es estacionaria. El comando en Stata es de Fuller, ¿cierto? Entonces, si el estadístico de prueba cae en la zona de rechazo, nosotros podemos rechazar esta hipótesis nula y decir que la serie es estacionaria. ¿Ya? Si cae en esa zona de rechazo. ¿Ya? Fíjense en nuestro caso, ¿qué pasó? Veamos si cae o no cae en la zona de rechazo. Ya, fíjense.
tenemos que nuestro valor crítico es menos 2.879. Menos 2.879. Esta es una prueba del lado izquierdo, ¿ah? Del lado izquierdo. No es asimétrica. Es prueba de un solo lado, del lado izquierdo. Entonces dice que el valor crítico para el 5% es menos 2.879. ¿Ya? ¿Cuál es el valor del estadístico? Menos 2.067. ¿Este valor del estadístico está al lado derecho o está al lado izquierdo de este valor crítico? Derecho. Derecho. Entonces, ¿se fijan? ¿Cayó en la parte amarilla o en la parte que no es amarilla del monito? Que no es Si estamos en amarilla. el lado izquierdo, en No el amarilla. lado blanco. Ya, entonces no cayó en la zona de rechazo, ¿cierto? Entonces no rechazamos la hipótesis nula aquí de la existencia de redes inmunitarias. Por lo tanto, esto nos confirma que nuestra serie original IMASEC es no estacionaria. ¿Se fijan? Es Entonces, lo que no había estacionaria. es no estacionaria. Es no estacionaria. Lo que habíamos visto visualmente en la gráfica, ¿cierto? Lo estamos confirmando de manera empírica ahora, ¿cierto? Y podemos confirmar efectivamente nuestra serie es no estacionaria. Es decir, no cumple con las propiedades de que la media y la varianza sea constante. Vamos a aplicar otro test para lo mismo, el test de Perron. Funciona de la misma manera. Fíjense que este test de Perron que es otro test para verificar la presencia de raíz unitaria. Fíjense, nos dan los mismos valores críticos y lo que cambia aquí es el valor del estadístico, ¿ven? ¿Se fijan? Entonces, si tomamos este, por ejemplo, el valor crítico al 5%, El mismo resultado. ya, ahí volví, se me había caído la conexión. Ya, estábamos en esto, estábamos examinando ahora la salida del test de Perron, Phillips Perron. El valor del estadístico cae al lado izquierdo o al lado derecho del valor crítico. Al lado derecho. Al lado derecho, ¿cierto? Entonces, no La cae misma. no cae en la zona de rechazo, no cae en la zona de rechazo, y por lo tanto, esto nos confirma que nuestra serie es no estacionaria. Es no estacionaria. ¿Verdad? Coincide esto con lo que nosotros ya habíamos diagnosticado a partir del examen visual de nuestra serie. Y para terminar, vamos a hacer el test para el de Fuller, para la diferencia 2 y más C. ¿Se acuerdan que diferenciamos dos veces? Y dijimos, como que empeoró la cosa, en menos estacionaria, en media, pero en varianza no. Profe, ¿cómo analizo la de Perrón? Perrón, ¿a qué lado cae? ¿A qué lado cae el valor del estadístico? Del valor crítico, ¿a qué lado cae? Caen los dos a la derecha. A la derecha, o sea, en la zona de no rechazo, ¿verdad? ¿Qué No pasaría rechazo si una de las no. zetas, la ZT, por ejemplo, o la roca, se podría dar ese escenario? Difícil, no, nunca lo he visto.
de Fuller, voy a hacer la de D1 primero, D1 y más sec. Fíjense, miren, ¿se acuerdan que habíamos mirado la serie de la primera diferencia y la segunda diferencia? Apliqué el test de Dickey-Fuller para la primera diferencia. Aquí, D1 y más sec. ¿Qué pasa con este test? Ahora sí está en... ¿A dónde cayó el valor del re- estadístico, el ZT? ¿A la izquierda o a a la la derecha? izquierda. En todos los casos, para todos los valores críticos, ¿verdad? Sí, profesor, por eso es 0. Si es significativo, ¿qué me permite esto? Si el valor del estadístico es significativo, Permite rechazar la hipótesis nula. permite rechazar la hipótesis nula, es decir, Y no lo hay presencia de mismo, raíz unitaria. y lo mismo puso justo en el de arriba, que es el de 2. El de 2 también, y el de Perfecto. 1, ¿cierto? Entonces, fíjense que visualmente teníamos una apreciación, pero cuando lo testeamos empíricamente, podemos rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, según este test, la serie de una diferenciación ya es estacionaria. ¿Se fijan? Entonces Profesor, nos basta con la inspección visual de la serie y es por eso que necesitamos llevar a cabo estos contrastes de raíces unitarias para verificar empíricamente si nuestra serie es estacionaria o no. Vamos a hacerlo con Perrón. profesor, una Perrón pregunta. de 1, espérame, I más sec. Fíjese, también nos dio significativo, también rechazamos la hipótesis de no estacionariedad. Ya, pregúnteme. Lo que pasa es que, bueno, entonces, ¿nuestros ojos nos engañan o lo que pasa es que, por ejemplo, el de Fuller con el 1 y Masek se fija solamente en la medida? Eh, mm, sí, puede ser que nuestros ojos nos engañen o también, dicho de otra forma, que la simple inspección visual no es suficiente. Tenemos que verificar empíricamente a través de contrastes de raíces unitarias si efectivamente nuestra serie es estacionaria o no es estacionaria. Y se hace así como le estoy mostrando aquí. Entonces, en lo que nos quedó, los últimos gráficos que vimos, la varianza sí era constante. De acuerdo con el resultado de estos test, Debería, es posible alcanzar la podría ser. hipótesis nula de no estacionariedad. Eso es lo que le puedo decir. De acuerdo con el resultado de los contrastes de raíces unitarias, test empíricos, estamos en condiciones de rechazar la hipótesis nula de no estacionariedad. Por lo tanto, perfectamente podríamos tratar de encontrar un modelo ARIMA para la variable de 1 y más sec, porque esa serie ya sería estacionaria de acuerdo con el resultado del test de Dickey-Fuller y con el resultado de Phillips-Perron. Esta es la forma de hacerlo. ¿Ya? Entonces, próxima clase vamos a construir modelos ya. A construir modelos y hacer pronósticos. Con estos mismos datos vamos a modelar ARIMA y vamos a hacer algunos pronósticos. Eso, hasta acá llegamos por hoy. Muchas gracias por la atención. Gracias, profesor. Chau. Chao. Gracias, profe, que esté bien. Ya Chao, ustedes profe. también. Chao.